sabiduría, gloria al Señor. Y acordaron las hermanas que es muy buena idea que en lugar de ir al downtown a llevar el alimento, ese dinero que se invierte lo tomemos, gloria a Dios, y compremos unas despensas o algo de que nuestra hermana Marilú necesite, porque ahorita económicamente está padeciendo mucho nuestra hermana, ¿va? Por la cuestión de que no puede trabajar ella y tampoco su esposo. Así que acordaron las hermanas y se me hace, como les digo, muy buena idea de que la inversión que íbamos a hacer para el día sábado, mejor la invertamos la necesidad de nuestra hermana Marilu. Hacer ofrenda para ayudar para su renta. Ok, porque estaba teniendo para la renta la hermana también, entonces lo que íbamos a invertir, mejor se lo damos a nuestra hermana como ofrenda para que ella pueda cubrir sus gastos y siga cubriendo sus gastos la hermana. Y si usted, hermano, siente apoyar a nuestra hermana ahí con 50, 100, 20 dólares, 10 dólares a la semana, o como Dios le mueva, hermano, Dios nos mueva. Mi esposa ya acordamos nosotros, ya apoyamos a nuestra hermana, gloria al Señor. Pero si alguien más siente, hermano, apoyar a nuestra hermana en esta necesidad, creo yo en Dios, de que Dios no nos va a desamparar. Fácil y sencillo. Así que esa es entonces el próximo viernes traemos esa ofrenda, gloria al Señor, para nuestra hermana el próximo viernes. Y mire, no puedo decir que bueno que no vino la hermana, ¿va? No puedo decir eso, sino que se dio de que nuestra hermana no supiera para que le caiga de bendición de parte de Dios ahí, hermano. Amén. Y Dios le abra puertas a nuestra hermana Ángela, hermano, para que Dios le abra puertas para que encuentre un buen trabajo, gloria al Señor. Amén. Y a todos los que están en necesidad, hermano, también Dios les abra puertas. A nuestro hermano Miguel, no sé si está batallando con el trabajo, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios suple la necesidad. Dios bendiga a nuestro hermano Cirilo. Dejaran de ser paisanos, gloria al Señor. Dios lo bendiga. Qué bueno que le abrió puertas del Señor ahí. Y pues sigamos orando los unos por los otros, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo, ¿qué le dije? Proverbios capítulo 15. Ya Chepe no se dio cuenta porque pues no vino su compañera, pero ahorita lo estamos diciendo. Amén. De la ayuda para nuestra hermana para el próximo viernes. Proverbios capítulo 15. En el versículo, está muy bueno, ese versículo está muy bueno y es acerca también del tema, pero no quise incluirlo. En el versículo 23. Y Dios bendiga a los hermanos otra vez que nos visitan, gloria al Señor. Ya tiene más tiempo que no vi. Nomás la miré y me acordé de la hermana Adriana. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a las hermanas. Versículo 23. Hermana Rosa. Gloria al Señor. Dios la bendiga. Amén. Amén. Vamos a leer ahí en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Dice 23, versículo 23, aquí está en la pantalla también. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ayúdame a orar, hermano. Todos los niños también ayúdenme a orar. Vamos a orar. Y Dios nos ayude esta tarde, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias. Gracias, mi Dios. Ayúdenos, Padre, esta tarde. Ayúdenos, Señor, a entender y comprender tu palabra, Señor. Abra mis bocas, Señor, mis labios. Ayúdenos a entender y a poner por obra tu enseñanza. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Toma su lugar, hermano, gloria al Señor. Y voy a empezar con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes no han sentido un dolor en su corazón
¿Han sentido una angustia en su vida? Cuando empiezan a reflexionar y ustedes se preguntan, ¿por qué dije lo que dije? Al momento, hermano, cuando hay una discusión o hay una situación difícil, hablamos cosas que no debemos de hablar. Los pleitos, los matrimonios, cuántas ofensas nos surgen en los matrimonios, hermano, en los hogares con nuestros hijos, cuántas ofensas nos surgen por el enojo que existe al momento. Pero después, hermano, que la ira, que el enojo se aplaca y empezamos a que esa adrenalina que fluyó por nuestras venas en ese tiempo de esa discusión, y nos acordamos de lo que dijimos, nos empieza a redarguir, nos empieza aquella palabra que dijimos, nos empieza a acusar de lo que dijimos no estuvo bien. ¿Cuántos han pasado por esa situación? ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué hablé eso que hablé? ¿Por qué dije lo que dije? Este versículo que acabamos de leer no se refiere nada más a cuando decimos una palabra de ánimo a alguien. También este versículo se refiere cuando tenemos que dar una exhortación a alguien, pero de una manera correcta, de una manera exacta. Por eso dice que el hombre se goza de la palabra que sale de su boca, pero cuando es dada a tiempo. Hay tiempo cuando tenemos que dar una palabra de aliento a alguien. Hay tiempo cuando debemos de exhortar a alguien. Pero hay veces, hermano, que tristemente a veces estamos en situaciones difíciles, en angustia, y alguien viene, hermano, y todavía nos pone el pie encima de nosotros y nos sentimos más mal. Dice un comentario, un dicho, que hieren más las palabras que los golpes. Hieren más las palabras pero que los golpes. Y yo le voy a contar unas historias donde la manera en que se habló o de la manera en que se comentó aquello no fue lo correcto. Pero primero hay dos versículos que me llamaron mucho la atención. Un versículo está en 2 Corintios capítulo 1 versículo 7 y habla de algo muy, muy, muy importante ahí. Habla de una palabra parecida a la templanza. Esa palabra se llama, encuéntrala ahí, ¿cómo se llama? Algo similar a la templanza ahí. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 7. ¿Mande? Gloria al Señor. ¿O se lo dije mal? Gloria a Dios. Pero una palabra que... No, perdón. Es 2 de Timoteo. Ahí se quita, gloria al Señor. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Hay una palabra semejante a la templanza ahí. ¿Cuál es una palabra que es semejante, que es similar o es sinónimo de la templanza ahí? Dominio propio. Dominio propio. Esa palabra dominio propio es la que, esa virtud que debemos de tener, es la que le pone freno a que las emociones se desborden. Por ejemplo, en una situación difícil, en una discusión, volvemos al mismo punto, a una discusión donde se está discutiendo algo y las palabras empiezan a subirse de tono. Cuando hay una templanza, un dominio propio, esa virtud que hay en el ser humano
le va a poner freno a que las palabras que se digan no vayan a dañar al que está enfrente. ¿Sí me entienden? No me explico. Porque mira, una manera, hay una cosa, cuando decimos que una persona es grosera, cuando decimos una persona, ¿qué grosero es ese? Lo decimos porque probablemente dice palabras altisonantes o palabras, ¿cómo se dice de otra manera? Obscenas, o palabras, otra manera de decir las palabras, vulgares. No nomás se refiere, hermano, que una persona sea grosera porque habla groserías o habla palabras altisonantes, sino también una persona que no controla sus emociones cuando se está en una discusión. ¿Por qué? Porque simplemente decir una palabra, como por ejemplo decir una palabra que ofenda al que está enfrente, eso ya se convierte en una persona grosera. Y el dominio propio es una virtud que debemos de tener nosotros también. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 6 habla de ese dominio propio, que debemos de poner un freno a nuestras emociones, a ese hombre que quiere tener la última palabra, o a ese hombre que quiere ganar en la discusión. Ya está otra vez el dominio propio. El que gana una discusión no es el que se queda hablando. El que gana una discusión es el que se queda callado. El que gana la discusión es el que se queda callado, no el que sigue hablando. Pero el orgullo, el ser humano quiere tener la última palabra. Cállate tú, no, tú cállate, no, tú cállate, no, tú cállate. Y hasta que no se queda callado el otro, y cállate, y se queda callado el otro. Gané, gloria al Señor. Pero no. El que gana no es el que dice la última palabra, el que gana es el que se queda callado, el que le pone freno a su boca. Y lo podemos ver en Santiago capítulo 3, ese pequeño miembro que está puesto entre nosotros. Hermano, cuán grave es la lengua. Es una de las cosas, hermano, que habla el libro de Proverbios que escribe Salomón. Que si no le damos ese control, ese dominio propio a la lengua, podemos incurrir en una de las cosas que abominan al Señor. 6 cosas y aún la séptima es. Y habla de los labios mentirosos. Habla de que pone discordia entre los hermanos. Pero todo empieza por cómo se habla. Porque podemos nosotros hablar de una cierta manera, pero el tono que le damos a las palabras, eso hace que el sentir de cómo entienden la palabra es como nosotros estamos hablando las cosas. Y eso es un ejemplo que a lo mejor se los he puesto algunas veces. Por ejemplo, una misma palabra, caso y caso. Caso. Son 3 palabras que se oyen igual, ¿verdad? Caso. Pero son aplicadas en 3 diferentes situaciones. Caso, ¿en qué se puede aplicar? En la cazuela, ¿va? Pero otro caso, cacería. Otro caso, la corte. Otro caso, a caso de casarse. Entonces es la misma palabra, pero depende el contexto en el que esté, es como que se va a tomar. ¿Me entienden o no me explico? Hay una letra también que define el caso con Z. Exactamente, pero si les escuchamos, no vamos a ver si, o sea, en la manera de hablar no hay falta de ortografía, ¿verdad? Pero sí, nosotros le podemos dar un sentido diferente a la manera de cómo expresamos aquella palabra. Hay personas que a veces nos regañan y no nos sentimos que nos regañaron, porque tienen esa virtud de regañarnos de la manera correcta. Pero a veces nosotros somos muy desproporcionados, regañamos de una manera incorrectamente, que hacemos de que queremos matar con las palabras a aquel que nos está escuchando.
Pero nosotros como hijos de Dios debemos tener ese dominio propio y saber cómo hablar al que está enfrente de nosotros. Y yo le decía a un hermano, ¿cómo amaneciste? ¿Ah? ¿Cómo amaneciste? Esa palabra va encerrada en signos de interrogación. ¿Cómo amaneciste? ¿Ah? Me contestó el hermano, muy bien, gracias a Dios. Pero si yo le hubiera cambiado esos signos de interrogación por signos de exclamación y con una signo de interrogación, ¿cómo? ¿Amaneciste? Es la misma palabra, pero hablada diferente. ¿Me entienden o no me explico? Entonces a veces, hermano, la desproporción que hay como hablamos ofende al que nos está escuchando. Pero eso es lo que debemos de aprender con el dominio propio. Darle ¿cómo se dice? No esa protección, sino esa guarda a nuestra boca, guardar nuestra boca de cómo hablamos. En el caso, hermano, de Adán y Eva. En el caso de Adán y Eva, cuando llega Dios, bueno, pero ahorita lo mismo con el hermano Joel. Algo así, pero no quiere decir que está mal, hermano, ¿ah? No quiere decir que está mal lo que hizo, sino que llega Dios, hermano, después de que Adán y Eva habían comido de ese fruto, y Dios se dirigió con Adán, se dirigió con la cabeza, se dirigió con el que le dio la responsabilidad. Y le preguntó Dios a Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? La pregunta era muy entendible y la respuesta tenía que haber sido simple, ¿verdad? ¿Cuál era la respuesta que tenía que haber dado Adán? Sí, comí. ¿Pero qué hizo Adán? Se fue por la tangente y dijo, la mujer que tú me diste. O sea, no respondió como debería de responder. Es cierto, sí, la mujer le dio, pero se dirigieron a él directamente. ¿Comiste? Pues la mujer que me diste. No respondió conforme a la pregunta que se le hizo. Y ahorita que estaba reflexionando, el hermano Joel, también el hermano Víctor le preguntó, hermano, ¿usted ama? Y le empezó a dar vuelta como si fuera glorieta, ¿va? Pero al último lo agarró cortito el hermano y le dijo, no, pero pues, todos quedamos en lo mismo. Aquel paralítico de Bethesda, ¿se acuerdan de Bethesda? Del paralítico que está ahí y que de año a año iba un ángel y movía las aguas aquellas, y el primero que se metía a las aguas era sanaba. Al ver Jesús la situación de aquel hombre que no podía moverse por sí mismo, va y le pregunta directamente, ¿quieres ser sano? ¿Era la respuesta entendible? ¿La pregunta entendible? Entendible, ¿quieres ser sano? Pero la respuesta tenía que ser simple. Simple, ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta que tenía que haber dado el paralítico? Sí, pero ¿cuál fue la respuesta de él? Pues mírame, no tengo quien me meta, no tengo quien me lleve ya, porque en lo que yo me voy arrastrando, me voy moviendo, alguien más llega. Pero esa no fue la pregunta que Jesús le hizo. La pregunta que Jesús le hizo al paralítico, ¿quieres ser sano? Eso fue la pregunta. Y la respuesta tenía que ser sí, y se acabó. Pero no le dio vuelta primero al asunto, ¿va? Entonces, a veces, hermano, nuestra manera de hablar confunde al que nos está preguntando. Empezamos muchas veces y ya se agregó al diccionario de la Real Lengua Española la palabra cantinflar. Ya no es una palabra común y corriente, ya está agregada en el diccionario.
Y se refiere a una persona que cuando habla no se le entiende lo que está diciendo, aunque las palabras que está diciendo son entendibles, pero al momento de juntarlas no dan sentido. Y a veces nuestros hijos están así de esa manera, ¿va? Usted le pregunta algo y le dan la vuelta a la manzana antes de decirle que no sabe nada. Entonces nosotros debemos de saber cómo hablamos, cómo nos expresamos como hijos de Dios. Y más cuando nos encontramos en una situación difícil. Otra situación difícil, hermano, aunque, mire, hermano, fue grosero este hombre de que le voy a hablar, fue muy grosero. Y fue muy grosero con Dios. Con Dios fue grosero. Pero probablemente fue lo que aprendió de su papá. Y probablemente fue lo que aprendió de su mamá. Y me refiero a Caín. Dice la Biblia que cuando fueron echados fuera del huerto del Edén a Adán y Eva, dice la escritura que le nació un hijo, al cual le pusieron por voluntad del Señor adquirido varón. O sea, Caín. El nombre Caín quiere decir por voluntad adquirido varón. Porque la promesa de Dios estaba que de la simiente de la mujer le iba a pegar a la serpiente. Y esa era la esperanza, que el próximo hijo que naciera iba a vengar la ofensa o el tropiezo que la serpiente puso. Pero no, por eso le pusieron Caín, por voluntad del Señor he adquirido varón. Ese hombre Caín, que era el primogénito, era el primer hijo nacido de un matrimonio. El primer hijo nacido de un matrimonio, Caín, era un labrador de la tierra, era un hombre que se dedicaba a la tierra, era un agricultor. Pero después nació su hermano Abel. Abel era más delicado, pero era un ganadero, era un muchacho que tenía ganado, criaba ovejas y criaba animales para el consumo personal, pero también de ahí dice la escritura que agarró uno de los animalitos gordos, de lo mejor, lo agarró y vino y se lo trajo a Dios y se lo entregó en un sacrificio. Pero también dice la escritura que vino Caín y entregó lo de la tierra, el fruto de la tierra se lo entregó a Dios. Pero dice la escritura que no miró con agrado a la ofrenda que hizo Caín, pero miró con agrado a la ofrenda de Abel. Muchos dicen que no era lo correcto que se debía ofrecer. En ese tiempo no estaba instituido qué tenía que ofrecerse. Aquí en lo que yo me quiero centrar es la intención con que la hizo cada uno de ellos dos. Porque muchos dicen, no, es que tienen que ofrecer un animalito, tienen que ofrecer un animal, no tienen que ofrecer verdura, no tienen que ofrecer nada de eso. Yo no me quiero meter en ese conflicto, porque la Biblia no habla una regla clara al principio de la escritura de que así tiene que hacerse. Sino lo que Dios miró no fue la ofrenda, sino que Dios miró el corazón, la intención con que lo hacía cada uno de ellos. Dice que vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. No se refiere a que si uno llevaba un animal o otro llevaba verdura, no se refiere a eso. Y dice después, hermano, que se enojó Caín. Se enojó porque Dios no lo vio con agrado. Y Dios le dijo, bueno, ¿por qué te enojas? Si haces bien, pero si haces mal, así quedó. Después Caín, ya tramando las cosas, invitó a su hermano Abel a que salieran al campo. Y por allá se levantó contra él y lo mató. ¿Ok? Pero hermano, en ese tiempo, ¿qué privilegio tenían los seres humanos de que Dios descendiera y platicara con ellos? Descendió Dios y empezó a platicar con Caín. Y le dijo, y le preguntó Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Era fácil la pregunta? Tendría que haber sido fácil la respuesta. Pero ¿cuál fue la contestación que Caín dijo? Está un carro afuera y usted está afuera ahí, ¿no? Bueno, no usted, ¿no? Para que no se sienta presionado. Está una persona afuera y está un carro ahí. Y de repente viene alguien, abre el carro y se lo roba y se lo lleva. Y llega el dueño, llega y le pregunta a la persona que está afuera, oye,
¿viste quién se lo robó? Una respuesta grosera es decir, ¿qué acaso yo soy guardia de tu carro? ¿Qué acaso me estás pagando para cuidar tu carro? Eso es una respuesta grosera, aunque no se digan groserías. Es una respuesta grosera. Le hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí vi, pero no sé quién fue. Una respuesta correcta, una pregunta correcta, una respuesta correcta. Pero a veces, hermano, nos metemos en conflicto y hablamos palabras que no debemos de hablar. ¿Qué le dijo Caín? Porque al momento de responder, le respondió de una manera grosera. Y analice lo que Caín dijo y fue grosero al contestarle a Dios. ¿Qué acaso soy guarda yo de mi hermano? Ahora, ¿a quién le estaba respondiendo Caín? A Dios. Pero ahora se lo cambio a este tiempo, aquí a nosotros. Cuando un hermano o un papá o una mamá se pregunten o hagan preguntas, nos preguntan de una manera correcta, nos preguntan, hay que responderle de una manera correcta. Pero a veces, hermano, respondemos de una manera muy áspera. Y empieza una discusión. Y empieza un altercado ahí. ¿Y sabe qué? Se pierde la tranquilidad y se pierde la paz en la familia. Por no guardar nuestra boca y contestar de una manera exacta. Génesis capítulo 31. Habla de la historia, hermano, donde Dios habla con Jacob y le dice, Jacob, ya es tiempo que tú te vayas y te separes de tu suegro Labán. Es tiempo. Ya en ese tiempo Jacob ya tenía su buen ganado, pero lo había ganado correctamente. Tenía ya sus esposas, tenía sus hijos, pero de una manera normal. Ya le había trabajado en ese tiempo, ya le había trabajado 20 años a Labán. 14 años se los trabajó por sus hijas y otros 6 años por el ganado. Pero Labán, hermano, dice la escritura que 10 veces ya le había cambiado el salario a Jacob. O sea, ese Labán era aprovechado. Y lo vemos desde el principio cuando Jacob empieza a trabajar por Raquel. Y aquel tramposo va y le lleva a Lea y no le lleva a Raquel. Pero la descendencia por parte de Jacob, el abuelo de Jacob era, ¿quién era el abuelo de Jacob? ¿Eh? Estamos en la clase. ¿Quién era el abuelo de Jacob? ¿Eh? Dígalo, pero con ganas, hermano. Y no, hermano, siéntanse seguros de la respuesta. O sea, si usted va a responder algo si usted está seguro, dígala, aunque esté equivocado. ¿Vale? ¿Me escuchan? ¿Sí escuchan? ¿Quién era el abuelo de Jacob? Hay que estudiar, hermano, hay que estudiar esa historia, El papá, También hay que volverse, el papá de Jacob, Isaac, y el papá de Isaac, Abraham. Por consiguiente, el abuelo de Isaac era, no. El abuelo de Isaac, ¿quién era? Ya se confundieron, ¿verdad? Los agarré. No. Isaac era hijo de Abraham. Ah, sí. No era abuelo Abraham de Isaac, era abuelo de Jacob. Ok. Y por parte de Labán, el abuelo de Labán, la descendencia de Labán, era un hermano de Abraham que se llamaba Nacor. O sea, eran parientes Labán y Jacob, pues. Eran parientes. Pero este pariente Labán era muy ventajista y sacó ventaja de la mansedumbre que tenía Jacob. Pero Dios le dijo, en el capítulo 31 empieza narrando de que Dios le dijo a Jacob que se tenía que separar de su suegro, se tenía que separar.
que tomara todo y todo eso, y también habló con sus esposas y le dijeron, y ya quedaron de acuerdo. Y aquel se tiró a la fuga con todos sus hijos y todos. 3 días de camino, cuando le dijeron a Labán, se fue Jacob. Ya se fue Jacob. Pero en cuanto va Labán, hermano, tras de él, le llega el sueño de parte de Dios. Dios le habla a Labán. O sea, hermano, Labán se sentía dueño y señor de los hijos de Jacob, y del ganado de Jacob, y de las esposas de Jacob. Nomás era el padre de ellas, pero hasta ahí. Pero la manera en que Labán salió de donde vivía a ir sobre Jacob, iba con toda la furia. Y aparte iba enojado. ¿Sabe por qué? Porque a esta muchacha Raquel se le ocurrió robarle los ídolos a su papá. Le robó ahí los ídolos y se les desembozó y se los llevó. Y Labán, hermano, con esa furia, iba con una furia sobre Jacob, hermano, a buscarlo, y lo alcanzó. Pero Dios en un sueño le habla a Labán y le dice: hey, le dijo, hey, ten cuidado, le dijo, de no hablarle descomedidamente a Jacob. ¿Y sabe qué es hablar descomedidamente? Qué bueno que me pregunta qué quiere decir. Hablar descomedidamente es hablar de una manera descompuesta, de una manera grosera, de una manera que va en contra de toda amabilidad, con unos sentimientos muy ásperos. Por eso Dios le dijo: hey, Dios conocía los sentimientos de Labán, y le decía: no le hable de una manera descomedida a Jacob. Y llega Labán con Jacob y le dice Labán a Jacob: ¿sabes qué, Jacob? Yo tengo la manera de hacerte pedazos. Tengo el poder de hacerte pedazos. Pero la palabra que Dios le había hablado a Labán no lo permitió que le hiciera, que le hablara de una manera grosera a Jacob. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos dice que no ofendamos al hermano o a la hermana, y ahí estamos de tercos ofendidos? El faltándonos al respeto en los hogares, el que se falta el respeto, el que el hijo le falta el respeto al papá, o la hija a la mamá, o entre los matrimonios faltarse al respeto, es algo, hermano, que se debe de acabar. Se debe de acabar esa, porque no lo quería incluir, pero lo incluyo. En Proverbios capítulo 15, versículo 1. A veces llegamos de trabajar y miramos a la hermana bien enojada por cualquier situación, ¿verdad?, que haya pasado. No quiero saber qué es, si los muchachos no hicieron el trabajo, si no, la hermana no, si la jovencita no cocinó, lo que sea. La hermana está bien enojada en la casa. Y llega uno y ya las conoce a las hermanas, ¿ya? A las esposas las conocemos, hermano Aurelio. Las conocemos y sabemos que está enojada la hermana. Entonces, si vemos que la hermana está enojada, ¿para qué vamos si todavía ahí le echamos leña al fuego? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron? Y ya se empieza a generar un conflicto, el cual va a terminar de que el esposo duerma en el sofá, desgraciadamente. Pero ahí, hermano, en Proverbios capítulo 15, versículo 1, ¿qué dice? Si usted ve al esposo o a la esposa enojada, hermano, no hay mejor antídoto de que usted llegue con una palabra amable con ella. Y dice la Escritura que cuando alguien demande razón de nosotros debemos de responder con mansedumbre. Yo pienso que a más de uno le está cayendo el 20, hermano. A más de uno le está cayendo, porque a veces, hermano, respondemos de una manera descomedida, de una manera grosera. Aunque no se hagan groserías de nuestra boca, pero de la manera que respondemos, golpeamos al que está enfrente de nosotros. Y el Proverbio capítulo 15, versículo 1, que dice: la blanda respuesta quita la ira. Hermano, estamos enojados, nosotros como varones estamos enojados en nuestro papel de ahí, como muy enojados. Y llega el hermano y dice: mi amor, ¿qué tienes?
nos desarman. A mí así me pasa. Así me pasa. Y ella lo sabe muy bien. A veces estamos enojados nosotros como varones. ¿Por qué nos enojamos? ¿Tampoco nos enoja usted, hermano? ¿No se enoja, hermano Cirilo? Hermano Joel. No, ¿se enoja o no se enoja? Yo pienso que hasta el hermano Polo, que está muy calladito, y el hermano Víctor también, se enojan porque se enojan. Hermano Noel, pero también se enoja, ¿va? Sin comentario. Pero cuando llega la esposa y nos llega una palabra suave, a mí me pasa, surge un efecto que me viene abajo todo el enojo, y más cuando me dicen, te hice chile relleno. Pero a veces, hermano, vemos que esté alguien enojado por cualquier situación que haya pasado, que está enojado, y venimos y todavía la hablamos de una manera golpeada. ¿Qué pasa? En la siguiente parte del versículo, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hablamos de una manera descomedida, gloria al Señor. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aplicar esa virtud que debe haber en nosotros, que está en 2 Pedro capítulo 1 versículo 6, que es, ya lo leímos, el dominio propio. El dominio propio quiere decir, hermano, que hay situaciones a las cuales naturalmente podemos actuar. Hay situaciones como seres humanos, hay situaciones que normalmente debemos de responder de esa manera. Alguien viene y nos pega un golpe y naturalmente el ser humano va a responder con un golpe. Alguien viene y nos ofende de una manera y automáticamente esta carne responde de esa manera. Pero los hijos de Dios es muy diferente el caso. Dice la Escritura, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, que si alguien nos llena en una mejilla, pero eso es síntoma de debilidad, o es síntoma de que somos débiles. ¿De qué es síntoma ese? De que tenemos un dominio propio, de que tenemos algo que está moderando nuestra vida espiritual, de que nos dice, eso no está bien. Hay veces, hermano, que estamos enfrascados en unas discusiones ahí, y hay veces, si no hay ese dominio propio, se nos van a salir todo tipo de palabras por nuestra boca a tratar de ofender y hacer sentir mal a la otra persona. Pero cuando está el dominio propio, esas palabras llegan a pensarse, pero no salen para no ofender a alguien que está enfrente. Pero qué difícil es quedarse callado, ¿va? Aún cuando tenemos razón. Pero es mejor, si tenemos razón, aunque tengamos razón, hay que quedarnos callados para que el pleito pero eso lo vamos a lograr teniendo dominio propio. Ese dominio propio es decirle a este cuerpo, a esta carne, ya no vas a hacer lo que tú quieras. Ahora te tienes que someter a la palabra de Dios. Ahora tienes que tú llevar la ofrenda, dice la Escritura. Ahora tienes que tomar tu cruz. Ahora te tienes que negar a ti mismo. Y aunque tus labios quieran proferir injurias o quieran defenderse de una manera descomedida, no lo hagas. Es mejor, dice un proverbio que tiene mucho cierto. Si tus palabras, si tus palabras no son mejores que tu silencio, mejor quédate callado. ¿Sí me entiendes lo que me explico? Si lo que vas a hablar no es mejor que quedarte callado, mejor no lo hagas. Porque la manera cuando uno empieza a hablar de una manera desordenada es cuando uno está enojado. Y es cuando entra y debe entrar en función el dominio propio. Hermano, dice la Escritura que nos podemos airar, pero no de grado de pecar. Y ahí es donde se cumple. Nos podemos airar, pero cuando nos demanden razón de algo, aún estando airados, debemos de responder de una manera correcta.
O sea, airaos, pero no cometer un pecado que cuando alguien venga y no respondamos de una manera incorrecta. ¿Y a cuánto nos pasa eso? Tampoco presuman mucho, pero nos pasa, hermano. Hablamos de una manera muy a veces muy altanera. Hacemos sentir al esposo o a la esposa de una manera: yo tengo el dominio porque sé chiflar y tragar pinol al mismo tiempo. Y no es así, hermano. Nosotros como hijos de Dios debemos que nuestras palabras sean, hermano, se les voy a decir esta, ya para terminar. No, todavía falta mucho. Le quería dejar ir temprano, pero no. Ahora su Biblia ahí, hermano. En Proverbios capítulo 25. En el versículo 11. Tengo como unas 15 escrituras más, hermano, pero quiero más o menos sintetizar el mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos una invitación, toda la iglesia tenemos una invitación. Aquí, pasando el puente Coronado, bajando, le da vuelta a la derecha y luego otra vuelta a la derecha y luego se mete al parking porque va a haber bautismo. Ahorita nos invitó el nuevo Lechito hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Ahí va a empezar a las 12 el bautismo, por eso para irnos para allá rápido, apoyar a los hermanos. Pero ahí quiero nomás hablar un poquito acerca de esta escritura. ¿Qué dice ahí, hermano? Mire, hermano, y la hermana Rosa no me va a dejar mentir. Los de Sinaloa somos mal hablados. ¿Sí? Somos mal hablados. Somos mal hablados. No, sí somos, hermano. O sea, ya como hijos de Dios ya no somos. Ya como hijos de Dios ya no somos. Ya Dios nos transformó. Pero va usted para allá y cuidado. Mal hablados, hermano. Más que nada también los de costa, pues somos mal hablados. Somos costeños, hermano, ¿quieren no? Gloria al Señor. No niega, decía un hermano, no niega la cruz de su parroquia, hermano. Pero somos mal hablados. Pero cuando vino el Señor, nos quitó todo eso. ¿Sabes qué? Tú ya no eres de ese estado, tú ya eres del reino de Dios. Por consecuencia tienes que hablar conforme al reino de Dios. Esta escritura es algo muy importante, porque ahí nuestros hijos, hermanos, se vuelven muy bíblicos a veces. Sacan la Biblia y se quieren defender, pero a veces no hay argumento. Gloria al Señor. Miren, dice la palabra ahí. ¿Estamos todos aquí? Fíjense, manzana de oro con figuras de plata, o sea, algo muy hermoso, muy bello. Es la palabra dicha como conviene. Hay una situación de alegría, y no porque estemos alegres vamos a hablar de una manera incorrecta. O estamos enojados, eso no quiere decir que no podamos llamarle la atención a nuestro hijo estando enojado, o a nuestra esposa, o la esposa al esposo estando enojada, pero tiene que ser como conviene. Porque esa palabra, hermano, va a ser medicina, va a ser un ungüento aún en el tiempo de la enfermedad. Aún cuando el alma está abatida, aún cuando el alma está sufriendo, llega esa palabra de consuelo, o a veces esa palabra de reprensión, pero dicho como conviene, se convierte en algo bello, una manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como, o sea, correctamente, como conviene. Amor, dame de comer. Ay, sírvete. Pero, eso no lo vio. Amor, dame de comer. Ay, sírvete. Ah, caray, como que ya le echó el caballo encima. O sea, es la misma palabra, pero la expresión no es como conviene. Y se empieza a generar un conflicto. Por eso nosotros debemos de moderar cómo hablamos, hermano. Esta carne nos dice y nos quiere dominar a que hablemos para ofender al que está enfrente de nosotros. Pero el dominio propio es el que nos va a decir: hey, Pancho, no está bien lo que estás haciendo. Y jalarle, hermano, a la carne, jalarla para abajo, espérate. Y
Y que las palabras de nuestra boca sean, hermano, aunque sean de regaño, pero que sean como conviene. La Biblia no dice que no regañemos a nuestros hijos. La Biblia no dice que no eduquemos a nuestros hijos. La Biblia nos da autoridad de hacerlo, pero de una manera como conviene, no a la manera que se nos ocurre. O, por ejemplo, hermano, no podemos disculpar a nadie en ninguna situación de cómo te está actuando. Por ejemplo, hay una persona que se emborrachó un día y en su borrachera y en esa influencia del alcohol ofendió a alguien allá, ofendió a muchos por allá, pero al día siguiente empiezan a comentar ese hecho y dicen: hombre, estaba borracho, hombre, cuando te ofendió, ¿para qué te sientes? No, por eso se llama dominio propio. Dominio propio. Si sabes que aquel te hace, no lo hagas. Porque nosotros sabemos las palabras que van a ofender a la esposa, sabemos las palabras que pueden ofender a nuestro hijo, las sabemos y aún así las usamos para ofenderlos. Pero eso no debe ser así. En nuestro hogar, como hijos de Dios, debe reinar esa paz, esa tranquilidad, que cuando los hijos nos vean, no nos vean como: ya llegó este que me va a regañar. No, me va a llamar la atención, pero como conviene. Y nuestros hijos van a responder, no de una manera descomedida, van a responder como conviene. Se les pregunta algo, así como Dios vino a preguntarle a Caín. Se les pregunta algo así como el Señor le vino a preguntar al inválido. Tienen que responder de una manera correcta para atrás. Y nosotros como padres también de una manera correcta. Y eso nos va a ayudar a, como matrimonio, como hijos de Dios, como aún en nuestro trabajo. A veces estamos estresados en nuestro trabajo porque no nos salieron unas cosas o otras. Y alguien nos llega a preguntar algo, no nos debemos de responder de una manera correcta. Por eso tiene que entrar en acción el dominio propio. El que esta carne no se salga con la suya, sino que diga las palabras como conviene. Y hay muchas escrituras, dice la escritura, es esto, hermano. Dice esto la escritura: de toda palabra que salga de la boca del hombre, de esa va a ser juzgado. Por eso dice la escritura que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y no quiere decir llamándose nomás a las palabras groseras, sino a las palabras ofensivas. No quiere decir que se limita nomás a las groserías. También va de acuerdo a responder de una manera áspera, de una manera para hacer sentir mal al demás. Hermano, eso se debe acabar. No es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil, porque estamos luchando con esta carne. Y yo estoy 100% seguro de esto. La lucha más grande que tenemos no es con el diablo, hermano. No es con el diablo, es con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a decir esto? La lucha más grande que tenemos no es con el diablo, es con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el diablo viene y nos pone, ahí le va, el diablo nos pone el pecado, nos oferta el pecado, nos ofrece el pecado, nos oferta el pecado, nos lo ofrece, ahí está. El diablo no nos está forzando a que lo hagamos, ahí está. Si nosotros sabemos y tenemos nosotros incrustada la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios no nos va a permitir que hagamos aquello, aunque el diablo nos ofrezca y nos ponga promociones a 2 por 1. Pero la guerra está aquí, con esta carne, que la carne quiere aquello, pero el hombre interior dice: no, eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso también se llama dominio propio. Pongámonos de pie. Y la palabra, el título de este mensaje es: ¿tus palabras son de vida o son de muerte? El Proverbio capítulo 16, 22.
¿Qué dice 22?